Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos una clase abierta en el curso optativo XP0304, Logística Inversa y Medio Ambiente de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, en el que estamos comprometidos con conocer y promover la sostenibilidad de diferentes ámbitos. Hoy tenemos el agrado de contar con una invitada especial. María José Jiménez Hidalgo es egresada de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Ella cuenta con una certificación internacional en sostenibilidad para la gestión empresarial. Su trayectoria se ha desarrollado en el sector de comercio exterior, donde ha adquirido amplia experiencia en temas como inversión extranjera directa, inteligencia de negocios, análisis financiero, comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible. Como parte de su experiencia, ha participado en espacios de diálogo y cooperación internacional orientados a promover un comercio e inversión más responsables y resilientes. Es una profesional comprometida con impulsar la sostenibilidad como eje estratégico del desarrollo económico y del comercio global. Ha laborado para el Ministerio de Comercio Exterior, para CINDE y para la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Muchas gracias, María José, por acompañarnos el día de hoy. Te cedemos el espacio para que nos puedas conversar acerca de este tema. Adelante, María José. Muchísimas gracias, Vivian. Primero que todo, muy honrada de estar aquí el día de hoy con ustedes. De verdad que aprecio demasiado esta invitación porque para mí es un verdadero honor volver a la escuela y ya desde este lado para poder compartirles un poquito sobre la experiencia y sobre estos temas que me apasionan muchísimo. Creo que desde que estaba en la U, creo que la sostenibilidad me eligió, ¿verdad? Y desde entonces como que siempre me ha seguido, ¿verdad? En mis diversos trabajos he podido poner como un poquito en práctica lo que he venido aprendiendo y por eso para mí es tan valioso como poderles transmitir este conocimiento a ustedes para que si es de su interés y de su agrado puedan también como aplicarlo en su futuro laboral. De verdad que inmensamente feliz, digamos, de estar aquí con ustedes y me encanta como estos espacios académicos porque así podemos también conversar, que ustedes también muestren sus inquietudes y que puedan también entonces aprender como de todo este mundo que es el desarrollo sostenible relacionado con el comercio. Ahora bien, tal vez para iniciar, les comparto un segundito la agenda del día de hoy, lo que les traía. Quería como empezar con un recuento histórico, ¿verdad? Sobre el tema de este vínculo entre comercio y desarrollo sostenible, un poco también sobre las tendencias globales en sostenibilidad. Vamos a abordar un poquito lo que es el compromiso ambiental de Costa Rica, cuáles son sus políticas actuales y demás en materia de desarrollo sostenible y cuáles oportunidades y riesgos tenemos ante la competitividad, tiene la competitividad ante estas tendencias globales. Ahora bien, me gustaría empezar iniciando con por qué es este tema tan importante, ¿verdad? Porque es relevante para ustedes y para en general el comercio de Costa Rica. Y realmente es que el desarrollo sostenible se ha vuelto no solo una tendencia, sino ya una necesidad, ¿verdad? De que las empresas incorporen en sus operaciones la sostenibilidad como un componente más, ¿verdad? Vemos que es más una preocupación de que ante los riesgos y tendencias que hay a nivel global, debemos de considerarlo e incorporarlo en las operaciones. Tal vez un poquito de historia a nivel de meramente los temas de comercio y desarrollo sostenible. Aquí vamos a tener como una línea de tiempo sobre los diferentes acontecimientos que pasaron históricamente. Vemos que en 1972 hubo una conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo y fue allí donde se crea un programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Entonces, desde allí ya empieza en discusión como todos los temas relacionados sobre la importancia, ¿verdad?, de cuidar el medio ambiente. Posteriormente, desde 1983 hasta 1987, en el marco de la Comisión de Brundtland, se fue gestando lo que fue el concepto de desarrollo sostenible, que ya casi lo vamos a abordar, pero que es básicamente el satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para poder satisfacer las suyas.
También surgió algo llamado la Agenda 2021, la Agenda 21, perdón, y los principios de Río relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible. Y también posteriormente en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro se creó también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es un marco bastante robusto que hasta el día de hoy apoya, ¿verdad? Todo el tema de la sostenibilidad. Posteriormente, entre 1994 y 95, se concluyó la Ronda Uruguay, se creó la OMC, como todos bien sabemos, pero también se creó el Comité de Comercio y Medio Ambiente en el marco de la OMC, que también funciona hasta hoy en día, en donde busca, digamos, examinar esa relación precisamente entre comercio y desarrollo sostenible, entre ambiente y donde se gestan recomendaciones para pues fortalecer este vínculo precisamente. Posteriormente, tenemos lo que fue la Declaración Ministerial de Doha, en donde el párrafo 6 reconoce explícitamente que los acuerdos multilaterales ambientales y los de la OMC deben de apoyarse mutuamente. Entonces vemos que estas negociaciones van a tocar muchísimos temas ambientales también. Posteriormente, en el 2002, se llevó a cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo. Igualmente reforzó la noción de que el comercio internacional es un medio para alcanzar el desarrollo sostenible y no un fin en sí mismo. Posteriormente y más recientemente, en 2015, tenemos la creación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, todos los conocemos hasta hoy en día, en donde abordan una serie más integral de objetivos para esta Agenda 2030. Posteriormente, en 2021, tenemos la Declaración Ministerial sobre Comercio y Medio Ambiente en la OMC. Y en el marco de esta declaración, precisamente, se genera una iniciativa sobre comercio y sostenibilidad ambiental, o TESDI, por sus siglas en inglés. Y este es un foro en donde empiezan a discutir temas relacionados con comercio y medio ambiente y que igualmente está vigente hasta el día de hoy. Posteriormente, en 2023, se concluye el acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca, que es un primer acuerdo ambiental multilateral que contribuyen a la pesca sostenible. En este mismo año también se emitió la regulación de la Unión Europea sobre deforestación, que busca también dar una trazabilidad a aquellos productos sostenibles, ¿verdad? O con prácticas sostenibles y medioambientales. Y entre 2024 y 2025 vemos varias tendencias actuales, ¿verdad? Se firma finalmente el acuerdo sobre cambio climático, comercio y sostenibilidad. Se gesta también lo que es el CBAM, que es un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que ya lo vamos a ver con más detalle. Y se emite también la directriz de debida diligencia de la Unión Europea, que somete a las empresas a tener una rigurosa trazabilidad y seguimiento de la producción. De todos los productos importados y de la producción que se comercializa en la Unión Europea. Ahora bien, principalmente vemos lo que les mencionaba antes de la definición que se gestó desde 1987, reiterando esto como una capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades futuras. Pero vemos que la sostenibilidad no es solamente la parte medioambiental, sino que va más allá, considerando también un pilar social enfocado, ¿verdad?, en las personas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, lo que son los principios laborales, toda la jurisprudencia internacional y legislación internacional que protege a las personas, a los trabajadores, equidad, género y demás temas relacionados. Vemos también un tema económico, ¿verdad?, en donde se busca que sí se genere prosperidad y desarrollo económico, pero sin comprometer el planeta ni el medio ambiente. Y por supuesto el tema medioambiental de todo lo que es la preservación, conservación. Vamos más allá también a lo que es
climático, mitigación, adaptación, ¿verdad? Entonces vemos que estos tres pilares están interrelacionados, entonces vemos la sostenibilidad como un panorama más amplio. Recientemente, como les mencionaba, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces vemos algunos que se relacionan directamente con el comercio internacional. Por ejemplo, tenemos el número 8 que es trabajo decente y desarrollo económico, crecimiento económico, pero también la acción climática, todo lo que es la protección del medio ambiente, lo que es el género, la equidad, la educación, ¿verdad? Entonces, al final vemos que muchos de estos objetivos están relacionados con el comercio internacional y con nuestro quehacer. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a algunas tendencias globales. Acá, digamos, pueden, ¿verdad? Traer todas las preguntas que tengan, pero lo que hice fue como recabar algunos temas que son importantes que conozcan y que se relacionan con el comercio internacional. Vemos algunas tendencias o macrotendencias clave, ¿verdad? Relacionados con lo que es el desarrollo sostenible. Vemos que cada vez más se adquieren compromisos hacia la transición hacia economías bajas en carbono. Entonces, cada vez más vemos que los países se comprometen a nivel internacional en sus em, contribuciones no determinadas, ¿verdad? A disminuir su huella de carbono, a disminuir las emisiones. Y esto es una tendencia que no solo va a nivel de países, ¿verdad? O a nivel global, sino que también las empresas se comprometen a reducir su huella de carbono de diversas maneras en estrategias de sostenibilidad, comprando créditos de carbono, que ya lo vamos a ver también, o bien desarrollando a lo interno ciertos voluntariados o ciertas acciones que puedan reducir su huella o mitigar su huella. Vemos una reconfiguración de las cadenas globales de valor, entonces vemos que incluso a nivel geopolítico, ¿verdad? Estas cadenas están cambiando, a nivel también de efectos climáticos, vamos a ver que la producción va a ir migrando a nivel mundial, entonces no es solamente la reconfiguración interna, ¿verdad? Por temas geopolíticos, sino que también hay factores externos que van a venir a reconfigurar estas cadenas. También vemos lo que es el auge de políticas climáticas y comerciales verdes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos con la Unión Europea, pero cada vez más vemos países más comprometidos con mitigar su huella y pues entonces vamos a ver también el surgimiento de políticas a las cuales el comercio se debe ir adaptando para poder ingresar a ciertos mercados. También vemos finalmente lo que es la trazabilidad de cumplimiento ambiental y también aquí entra un poco lo que es la digitalización y la capacidad de los países para poder adaptarse a estas nuevas normas que están rigiendo en el mercado y poder entonces seguir siendo competitivos. Tal vez acá un poquito del marco de referencia, igualmente en tendencias de sostenibilidad. Les voy a hablar un poquito sobre el Acuerdo de Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad. Vemos también el Acuerdo de París, que es el que trae algunos compromisos para disminuir las emisiones y llegar a economías cero en carbono, digamos, para reducir, digamos, los riesgos ante el cambio climático. Vemos también que, por ejemplo, la OCDE ha emitido guías de conducta empresarial responsable, entonces vamos a abordarlo un poco con más detalle. Y vemos también cada vez más políticas que buscan, digamos, medir lo que es la sostenibilidad. Entonces vamos a abordar un poquito lo que es la medición de la sostenibilidad y por qué esto es importante y relevante en el marco del comercio. Primero que todo, quisiera explicarles cómo el tema del mercado de carbono, que tiene como fin incorporar el costo de emisiones de gases de efecto invernadero en la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las empresas, ¿verdad? Tienen, tal vez si vemos este ciclo, ¿verdad? Lo podemos entender mejor, pero las empresas usualmente están constantemente emitiendo, ¿verdad? Sus gases de efecto invernadero. Pero, por así decirlo, pueden mitigarlo por medio de la compra de ciertos certificados de carbono, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que otras empresas, ¿verdad? Se dedican más como a realizar proyectos que
reducen las emisiones de CO2. Entonces vemos que, por ejemplo, acá los proyectos sostenibles evitan las emisiones. Entonces hay toda una verificación de cuánto es lo que están reduciendo en emisión de gases de efecto invernadero y eso se traduce en unas unidades de medida que se llaman CO2 equivalente, ¿verdad? Toneladas de CO2 equivalente. Esto entonces permite emitir certificados de carbono que a su vez los van a ser adquiridos por organizaciones, compañías o individuos que están constantemente emitiendo más bien gases de efecto invernadero. Entonces, por así decirlo, hay un balance entre lo que estoy emitiendo, pero lo que estoy comprando también de emisiones de gases, de disminución de estos gases. Entonces, al final, este balance también cuando estas empresas están comprando estos certificados de carbono, pueden contribuir, digamos, a la generación de estos nuevos proyectos. Entonces, como que hay un ciclo, ¿verdad? En estos mercados, relacionados con estas emisiones. Entonces, estos mercados se pueden ver de dos tipos, ¿verdad? Uno es con un impuesto al carbono, que entonces el gobierno llega y fija un impuesto directo al carbono por tonelada de CO2 equivalente emitido, ¿verdad? Y entonces los emisores de estos gases de efectos de invernadero van a pagar al gobierno por cada unidad de emisión. O también hay algo que se llama el sistema de comercio de emisiones. Hay uno muy conocido en la Unión Europea, ¿verdad? Que se llama el Emissions Trading System, en donde se establece como un techo, ¿verdad? O un límite, digamos, de emisiones por sector o por país, ¿verdad? Y se van a emitir permisos equivalentes a este techo, digamos. Y estas empresas que pueden comprar como estos permisos, por así decirlo, pueden negociarlo, digamos, si un año ellos lo consumieron más, ¿verdad? Entonces tienen que pagar más, pero si consumieron menos, entonces pueden vender ¿verdad? Esta reducción que tuvieron. Entonces, se vuelve realmente un mercado en donde se compran y se venden estos permisos de emisiones. En la práctica, ¿verdad? Hay toda una regulación, ¿verdad? La autoridad reguladora va a velar por el cumplimiento de estas emisiones, de estos permisos, y las empresas entonces reciben y compran estos permisos. Ahora, hay algo muy importante que se llama la fuga de carbono, y realmente es que hay países o empresas más bien que trasladan su producción a otros países con políticas ambientales menos restrictivas, ¿verdad? En donde la jurisdicción es un poco más laxa o más débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que entonces no hay beneficios ambientales ni hay incentivos ambientales y hay esta fuga de carbono porque en esos países sí pueden contaminar, ¿verdad? Entonces, ante esta fuga de carbono, en inglés se llama carbon leakage, y es un término como muy conocido en el gremio, ¿verdad? Medioambiental. Entonces, ante esta fuga han surgido estos famosos CBAMs, que son ajustes fronterizos de carbono o ajustes de carbono en frontera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un país va a implementar este CBAM, entonces a las importaciones que vengan de países con políticas más débiles, entonces se le va a imponer cierta tasa, ¿verdad? Sobre estas importaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Que estos países tienen que garantizar que sus políticas ambientales son correctas, ¿verdad? Proteccionistas con el medio ambiente para poder ingresar libres de estas tasas o de estas regulaciones que en realidad lo que van a venir a hacer es, por así decir, a balancear, digamos, la producción entre los países que sí tienen protección fuerte y los que no tienen protección. Entonces, digamos, a grandes rasgos, así es como funciona. Hay muchas discusiones actualmente, ¿verdad? Principalmente con la Unión Europea, que recientemente estableció un CBAM, pero también hay otros países como Canadá, que también tienen su mercado de carbono y que también han sido como partidarios de utilizar este mecanismo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que en realidad hay muchas implicaciones para los exportadores, ¿verdad? Y los productores, porque realmente tienen que garantizar, ¿verdad?
poder adaptarse y verificar que realmente la producción viene primero de un país que sea con políticas fuertes a nivel medioambiental y a la vez como que su misma producción, ¿verdad? No es contaminante y que cumple, digamos, con los estándares internacionales. Se ha dado como mucha discusión en este marco, ¿verdad? Que al final no logran, ¿verdad? Como llegar a una conclusión en concreto, pero realmente hay mucha discusión en términos de la OMC porque tal vez se pueda percibir como una barrera comercial de proteccionismo verde, ¿verdad? Entonces, al final, si tiene un objetivo, ¿verdad? En términos de protección medioambiental, pero a la vez está como frenando, ¿verdad? El comercio a nivel de que sea libre y que cumpla con con toda la normativa de la OMC. ¿Qué es lo importante acá realmente? Que haya transparencia, que haya verificación, ¿verdad? Y que tal vez a futuro se pueda discutir algún tipo de equivalencia de normas, ¿verdad? O de cooperación internacional en estos términos. Ahora bien, un poquito también sobre esta otra política que es el Pacto Verde Europeo o el Green Deal, que en su momento tuvo bastante auge, que este tiene como objetivo principal transformar la Unión Europea en la primera economía libre, digamos, o climáticamente neutra, perdón, para 2050. Entonces, acá busca integrar varias aristas, ¿verdad? No solamente la parte ambiental, sino ahorro de energía, transporte, agricultura, comercio, industria, finanzas. Entonces, vemos que realmente dentro, en el marco del Pacto Verde Europeo, se han venido desarrollando ciertas políticas adicionales, ¿verdad? Entonces, vemos que por ejemplo, en 2020 se estableció una estrategia Farm to Fork que lo que buscaba era la sostenibilidad en sistemas alimentarios, entonces que los productos fueran realmente lo más limpios, lo más sostenible posibles. Se estableció también una estrategia de biodiversidad 2030 que buscaba mucho la protección del medio ambiente. Se estableció un plan de acción de economía circular. También en 2021 este programa de Fit for 55 Package que buscaba reducir las emisiones en al menos un 55% para el 2030, lo del mecanismo de ajuste de carbono que les mencionaba y recientemente la regulación de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación que también tienen todo un esquema de trazabilidad para que los productos que ingresen a la Unión Europea ingresen o garanticen que no han sido producidos en países que hayan deforestado para generar esta producción. Entonces vemos que en realidad tiene objetivos bastante nobles, bastante ambiciosos en términos de protección del medio ambiente, en uso eficiente de energía, todo lo que es la movilización de la industria hacia prácticas más limpias y circulares, todo lo que es también el uso sostenible de los recursos, ¿verdad? Entonces, vemos que en realidad es una estrategia bastante integral y en el marco de esta estrategia puede que se implementen más programas para contribuir con ese objetivo de la Unión Europea. Ahora bien, otra tendencia que tenemos es el tema de reporte en sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, acá les preparé como una línea de tiempo en donde explico un poco más la parte de todo, digamos, cómo se han venido estableciendo. Por ejemplo, aquí vemos la ISO 14001, que es bastante conocida, pero son todos estos diferentes iconos que ven, son diferentes políticas que han sido establecidas, digamos, en temas de reporte de sostenibilidad, porque no es solamente como que una empresa proteja, ¿verdad?, el medio ambiente, sino que ellos tienen que tener un estándar que les permita, digamos, garantizar que sí, yo estoy estableciendo programas, iniciativas que contribuyen al medio ambiente o a la sostenibilidad como un todo, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente estos reportes, por ejemplo, acá está GRI, que es uno de los más conocidos, que es el Global Reporting Initiative, que dentro de cada uno de estos hay como documentos, estándares internacionales con los que las empresas deben de cumplir para poder garantizar que realmente están, digamos, cumpliendo con normativa en sostenibilidad. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque realmente las empresas están yendo más allá.
¿verdad? Entonces, no solamente se quedan con, ¿verdad?, hacer voluntariados o siembra de árboles, que son súper valiosos, pero sino que ellos ya están implementando iniciativas muchísimo más profundas, programas que realmente generen un impacto al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Entonces, no va tanto, va más allá que solo la reputación ambiental, sino que también buscan que el negocio, ¿verdad?, absorba todos estos riesgos que pueda traer el cambio climático, las tendencias globales y que se vuelvan competitivos en el mercado. Entonces, ¿verdad? Y siempre de la mano con los distintos elementos que vimos, económicos, sociales, medioambientales, ¿verdad? También recientemente se establecieron dos NIF, normas de información financiera, más enfocadas en la parte verde. Entonces, vemos que en realidad estos estándares es algo que ya está, ¿verdad?, en juego en el mercado y que cada vez más las empresas deben de irlos adoptando y también los gobiernos potenciar, digamos, sus políticas para también ir de manera coherente con estos estándares internacionales. Otra tendencia que tenemos también es el ecoetiquetado. Tal vez lo hayan visto como en algún curso, ¿verdad? Porque sé que en la carrera lo vemos un poco como en lo que son las barreras no arancelarias, ¿verdad? Pero vemos que en realidad el ecoetiquetado es cuando un producto o un servicio va a certificar que cumple con ciertos criterios ambientales, ¿verdad? O de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos en este caso? Tenemos que se puede certificar una menor huella de carbono, se puede certificar una producción más limpia, el uso de recursos renovables, el tema de reciclaje, entre otros, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, digamos, ¿por qué esto es importante? Porque entonces es un elemento diferenciador para el producto a nivel internacional, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la Unión Europea es muy abierta, ¿verdad?, con todas estas políticas del Pacto Verde hacia productos cada vez más sostenibles. Entonces, si este producto cumple con esta ecoetiqueta, pues le puede dar una oportunidad en este mercado para poder ingresar, y poder que, ¿verdad? Al final, aquí al que le interesa esto es más que todo el consumidor, ¿verdad? El consumidor es el que mira, este producto, ¿verdad? Es libre de deforestación, cumple con estándares de medio ambiente, cumple con normativa laboral para sus colaboradores. Entonces, al final, el consumidor consciente es al que le interesa que estos productos vengan con esta etiqueta. Ahora, estas etiquetas no son, ¿verdad?, como obligatorias, sino que en realidad son voluntarias. La mayoría. Entonces, casi siempre si un producto se debe de certificar con una ecoetiqueta, debe de pasar por un proceso de certificación, ¿verdad? Hay entes internacionales que validan estas etiquetas, y hay todo un esquema regulatorio, ¿verdad?, que garantice realmente que el producto o servicio cumple con estos estándares. Entonces, vemos que algunos beneficios es precisamente ser, ¿verdad?, brindar un estándar creíble sobre el desempeño ambiental de un producto, pero también fomenta una producción cada vez más consciente y amigable con el ambiente y favorece todo lo que es el mercado de bienes verdes. Ahora bien, vamos a otro tema que es la conducta empresarial responsable, que está fundamentado en un marco que busca que las empresas cada vez se comprometan más, ¿verdad?, con prácticas, como lo dice el nombre, ¿verdad?, responsables. Entonces, vemos que el marco estándar a nivel multilateral es las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, ¿verdad? Estas la pueden buscar. Hay documentos al respecto, hay muchísima información en donde pueden leer sobre este tema. Y realmente estos estándares lo que buscan es que las empresas se comprometan, digamos, con temas de derechos humanos, temas de protección de los derechos de los trabajadores, temas de medio ambiente, lucha contra la corrupción, divulgación de información, que sean transparentes, que cumplan con la fiscalidad, que en temas de cadena de suministro. Recientemente también hay algunas recomendaciones sobre temas de cambio climático. Entonces vemos que en realidad aborda varios ámbitos y la idea es que cada vez más empresas se sumen con estas prácticas y recomendaciones de conducta empresarial responsable. Igualmente son voluntarias, no son vinculantes
antes, ¿verdad? Pero les brinda un elemento diferenciador a estas empresas porque entonces significa que están precisamente cumpliendo con estándares internacionales en estos diferentes temas. Ahora les permite anticipar riesgos, sean reputacionales o sean operativos, y también aprovechar oportunidades ¿verdad? Tanto a nivel de reputación como a nivel operativo de que están cumpliendo realmente con estos estándares internacionales. A nivel de país hay un punto nacional de contacto, ¿verdad? Entonces, cada país que decide adoptar estas líneas directrices, ¿verdad? Va a establecer su punto nacional de contacto. En el caso de Costa Rica está en el Ministerio de Comercio Exterior y es el que coordina interinstitucionalmente, digamos, con todas las demás instancias involucradas, Ministerio de Trabajo y demás. Pero entonces, si quieren aprender un poquito más sobre esto, de verdad se los recomiendo. La OCDE tiene muchísimos documentos al respecto y pueden leer más allá. Ahora bien, voy a pasar a esta siguiente sección, que es cómo estamos a nivel de Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros compromisos? ¿Cuáles son las políticas que tenemos y demás? Primero que todo, presentarles esta diapositiva que realmente son todos los compromisos que el país ha venido adquiriendo a lo largo de los años en las diferentes temáticas, digamos, que aborda la sostenibilidad. Entonces vemos que tenemos compromisos en temas de cambio climático con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tenemos el Acuerdo de París, el ACCTS, que ya lo vamos a ver un poquito más. Tenemos también temas de biodiversidad y conservación, el Convenio sobre Diversidad Biológica, Nagoya, Cartagena. Todos estos acuerdos, digamos, que sé que tal vez los han abordado con más detalle en el curso, son realmente valiosos para el país porque entonces confirman que su vocación ambiental y su compromiso con el medio ambiente es real, ¿verdad? Hay un compromiso robusto en términos de protección al medio ambiente. Vemos acuerdos en términos de océanos y derechos del mar, contaminantes, químicos, residuos, ozono, atmósfera, ¿verdad? Entonces, después yo les puedo compartir esta presentación para que ustedes puedan tener también como toda la lista y si quieren indagar un poco más en alguno de estos, bienvenido sea. Ahora bien, tal vez vamos a profundizar en algunos. Principalmente en este caso tenemos como marco el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, en donde tiene ¿verdad? Tiene ciertas metas relacionadas con el medio ambiente. Vemos que este plan tiene metas nacionales y metas sectoriales. Entonces, como meta nacional, vemos que tiene la meta de reducir progresivamente las emisiones de CO2 y que esto a la vez se alinee con el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, que ya también lo vamos a ver, y que permita avanzar hacia una economía en cero emisiones. Ahora bien, como meta sectorial, este plan también tiene ¿verdad? Algunas metas más específicas y que están asociadas a indicadores puntuales de cumplimiento de aquí al 2026. Entonces buscan, por ejemplo, desarrollar la contabilidad ambiental nacional. Entonces buscan como realmente desarrollar, ¿verdad? Un marco a nivel de rendición de cuentas y de registro de estadísticas mucho más robusto en términos ambientales y económicos. Buscan también mejorar la intensidad energética y aumentar el uso de energías renovables, ¿verdad? Entonces aquí vemos también algunas metas ligadas con el plan de descarbonización en términos de electrificación, de bioenergía, de eficiencia. Vemos lo que es fortalecer la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, muy alineado con los convenios en temas de biodiversidad, de diversidad biológica. Y finalmente, promover una producción sostenible bajo marca país que sea, como bien lo dice el nombre, cada vez más inclusiva, resiliente, equitativa y sostenible. Ahora, hay algunas políticas asociadas a estas metas. Por ejemplo, está la política y el Plan Nacional de Producción y Consumo Sostenible, lo que es la Estrategia Nacional de Redes Eléctricas Inteligentes, el Plan Nacional de Energía, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, al final vemos que en realidad todas estas políticas están entrelazadas y buscan un mismo fin, ¿verdad? Que es contribuir al medio ambiente y desarrollar estrategias cada vez más sostenibles. Tenemos el Plan Nacional de Descarbonización que se emitió en el 2018, pero tiene un
horizonte, digamos, de cumplimiento hacia el 2050. Entonces, si lo revisan con detalle, va a cubrir diversos pilares, ¿verdad? De estrategias, transversales y pilares bastante amplios, pero el fin de este plan es realmente, perdón, proyectar a Costa Rica como una economía verde y resiliente, y con este objetivo a largo plazo, precisamente de tener las emisiones netas cero. Entonces, vemos algunas metas específicas, como lo que es garantizar una matriz eléctrica renovable del 95% durante la transición, reducir las emisiones, por Producto Interno Bruto en más de un 80%, lo que es la electrificación del transporte público, lo que es la transformación de la industria, y un modelo territorial basado en soluciones basadas en naturaleza. Ahora bien, igualmente este plan tenía un periodo, digamos, de cumplimiento a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, en algunas páginas de MINAE podemos incluso ver cuáles avances se han realizado, digamos, en cada una de las metas. Aquí está un poquito como los ejes de descarbonización, entonces vemos que es bastante integral porque va a abordar transporte, ¿verdad? Transporte público y transporte liviano, transporte de carga, lo que es el sistema eléctrico, lo que es la construcción sostenible, la industria de bajo carbono, la gestión integral de residuos, lo que son los sistemas alimentarios eficientes, ganadería ecoeficiente y gestión territorial. E igualmente hay estrategias transversales a lo largo del plan que buscan lo que es la reforma institucional, la reforma fiscal, la estrategia en financiamiento de inversión verde, digitalización y economía del conocimiento, transición laboral justa, inclusión, derechos humanos, equidad de género, transparencia, educación, entre otros. Entonces vemos que en realidad es un plan bastante integral. Costa Rica fue reconocido por este plan, ¿verdad? Y realmente vemos una oportunidad para poder destacar como país, para poder visualizar todos los esfuerzos que hemos tenido en protección medioambiental e ir más allá, digamos, porque vemos que aborda áreas que tal vez antes no se habían desarrollado tanto y que ahora, ¿verdad? Hay metas específicas, indicadores en los cuales tienen que dar cumplimiento, y algo importante es también la rendición de cuentas interinstitucional, ¿verdad? Entonces, vemos que en realidad hay instituciones comprometidas con llevar a cabo este plan, pero es bastante, ¿verdad? Ambicioso, digamos, o sea, tiene un panorama y un horizonte bastante extenso, pero precisamente porque son metas bastante robustas y necesarias para o sea, de cumplimiento bastante necesario. Ahora bien, vamos a pasar a otras políticas ambientales que son igualmente relevantes, y que es importante que ustedes las conozcan. Como les decía al inicio, cada país se compromete, ¿verdad?, a reducir sus emisiones y a establecer, ¿verdad?, estrategias que contribuyan precisamente a esta disminución. Entonces, cada país tiene lo que llaman una contribución determinada a nivel nacional, o la NDC. A nivel climático, este término es bastante conocido, ¿verdad? Entonces, ante ¿verdad? La instancia de cambio climático de Naciones Unidas, cada país debe de dar reportes, ¿verdad?, sobre su contribución, y se actualizan cada cierto tiempo. Entonces, de hecho, actualmente están en su actualización para la siguiente NDC. Pero entonces, bajo esta NS hay compromisos específicos, ¿verdad? Cada una de estas políticas tiene todas metas y objetivos muy específicos en términos de cumplimiento medioambiental. Después tenemos el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que este va muy de la mano con el Plan Nacional de Descarbonización, y que precisamente busca lo que, ¿verdad? Hay dos términos muy conocidos, que es lo que es mitigación y adaptación, ¿verdad? Mitigación busca más bien reducir, ¿verdad?, emisiones, reducir contaminación, pero el Plan Nacional de Adaptación es cómo nos vamos a adaptar como país a todos los cambios que pueda traer, valga la redundancia, el cambio climático. Entonces, ¿cómo van a adaptarse las comunidades, lo que son la producción, los ecosistemas, la naturaleza, la infraestructura? O sea, acá, de hecho, tenemos el más reciente ejemplo de la universidad, ¿verdad? O sea, tal vez este fue más estructural, pero realmente vemos como un tema de
clima, ¿verdad? Nos está afectando y está afectando nuestra educación, y está afectando la infraestructura de la universidad, pero pensemos también en países, por ejemplo, lo que son pequeñas islas. Hay muchas islas a nivel mundial que se estima que a cierto año ya van a desaparecer por completo. Estas islas o sea, ¿qué deben de hacer, verdad? Si, ¿qué se va a hacer la población? ¿De dónde van a vivir? ¿Verdad? O sea, hay muchos riesgos en los que hay que pensar, digamos, ante estos cambios, ¿verdad? Entonces, tal vez no lo vemos en nuestro día a día de manera tan tangible, pero realmente si pensamos a largo plazo, es mucho lo que debemos de prever y precisamente por esto es tan importante como tener presentes estas políticas. A nivel de biodiversidad, tenemos la Estrategia Nacional de Biodiversidad, entonces está más enfocada en lo que es la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Para como país, ¿verdad? Recordemos que tenemos un 6,5% de la biodiversidad a nivel mundial, entonces realmente esa estrategia viene a enfatizar esta protección y a convertir la riqueza natural en un motor de desarrollo sostenible. Vamos también con la Estrategia Nacional de Bioeconomía y la Estrategia Nacional de Economía Circular, que estas están muy ligadas, ¿verdad? La de bioeconomía lo que busca es en realidad generar una producción sostenible de alto valor agregado. Entonces vemos que en realidad hay muchas metas relacionadas con Perdón, un segundo para tomar agua, me disculpo. Lo que busca es más que todo como el uso de la biomasa ¿verdad? Todo lo que es la producción basada en soluciones de naturaleza, basadas en innovaciones biotecnológicas, entonces va muy ligada con lo que es la economía del conocimiento, ¿verdad? Que fomenta más que todo la investigación y desarrollo como un motor para la generación de nuevos productos y nuevos servicios que fomenten precisamente lo que es la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos. También la economía circular precisamente busca que en la producción haya, digamos, un ciclo, digamos, productivo en donde los residuos se puedan volver a incorporar a la producción, que haya una reutilización o no solo reutilización, sino también perdón, como una incorporación en la cadena. Entonces, mediante diversas estrategias, ¿verdad? Que estos materiales se puedan reincorporar y que no haya, ¿verdad? Que haya una disminución bastante importante en el uso de los residuos. Esto, ¿por qué es importante? Porque va cada vez más a disminuir la contaminación y generar, ¿verdad? El tema de regeneración. Y finalmente está la Estrategia Nacional de Carbono Azul, que esto es bastante reciente, que busca precisamente buscar acciones relacionadas con la protección de los ecosistemas marinos y todo lo que es captación de carbono de humedales y ecosistemas marinos, ¿verdad? Entonces busca promover un modelo que a la vez fomente lo que es la producción en las comunidades y que haya como un desarrollo integral de la comunidad a nivel de sistemas marinos. Ahora bien, aquí les resumo como algunos datos importantes para conocer sobre el país. Por ejemplo, el 97% de la electricidad en promedio en los últimos 4 años ha provenido de fuentes renovables. Eso quiere decir que viene de energía hidroeléctrica, energía geotérmica, energía solar o energía de viento también. Entonces, pero principalmente nuestra fuente principal es hidroeléctrica. Entonces, esta matriz renovable es realmente valiosa que la tengamos como país. Hay países que apenas están en esa transición hacia la energía renovable porque más bien su economía se fundamenta en fuentes derivadas de petróleo. En cambio, nosotros tenemos la dicha y la oportunidad de vivir en un país con energía renovable. Como les decía, el 6,5% de la biodiversidad mundial la tiene Costa Rica. Esto es bastante, o sea, es bastante significativo a nivel mundial. Vemos también que tenemos el primer lugar a nivel mundial como bajo este indicador, que es un indicador de emisiones de gases de efecto invernadero
por el Producto Interno Bruto en un índice global de economía verde. Ocupamos el primer lugar. Vemos también que el 25% de nuestro territorio está protegido. También fuimos el primer país tropical en revertir la deforestación y esto es súper importante porque si vemos una matriz histórica sobre, ¿verdad? Lo que fue la deforestación, vemos como Costa Rica venía deforestando y completamente cambió la tendencia y más bien buscó la reforestación y la cobertura boscosa, ¿verdad? Entonces, esto es bastante relevante a nivel país. Vemos que fuimos el primer país en erradicar zoológicos estatales, esto es bastante reciente también. Fuimos campeón mundial de la tierra en 2019, un reconocimiento internacional muy importante. Tenemos una de las 5 zonas azules del mundo, pero no solo nos quedamos con lo ambiental, sino que también destacamos a nivel de que tenemos el primer lugar en Centroamérica y el Caribe como índice global de paz. Tenemos una democracia de las más antiguas de América Latina, en donde tenemos más de 75 años sin ejército y también ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica en el índice de democracia y el primer lugar en Latinoamérica en estabilidad política. Entonces, estos son datos que no son menores y que nos ayudan a fortalecer nuestro ecosistema sostenible y nuestra vocación y nuestra reputación como país que es líder en sostenibilidad. Ahora bien, quería también hablarles sobre este acuerdo. Como parte de de las iniciativas relacionadas entre comercio y desarrollo sostenible y cambio climático, este es un ejemplo clave de cómo Costa Rica, digamos, realmente no solo dice, ¿verdad?, ser un país líder en sostenibilidad, sino que predica con su ejemplo. Costa Rica fue uno de los países fundadores de este acuerdo que dijo, no, ¿verdad?, quiero ir más allá y quiero ser parte de este acuerdo. Entonces, como parte de una iniciativa conjunta con Nueva Zelanda, y posteriormente también Islandia y Suiza, se gestó este acuerdo que aborda 4 pilares principales, que son comercio de bienes ambientales, servicios ambientales y servicios relacionados con el medio ambiente, lo que es la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y lo que es el ecoetiquetado. Entonces, vemos que realmente es un acuerdo ambicioso e innovador en términos de medio ambiente y de sostenibilidad, ¿verdad? Porque lo que busca realmente es promover el comercio de bienes y servicios que contribuyan a la mitigación del cambio climático, a la adaptación, a la transición hacia economías bajas en carbono, y resilientes también a los cambios del clima. También busca reducir las barreras comerciales, es decir, los aranceles para los bienes ambientales, facilitando que estén más disponibles para el consumidor y también lo que es la inversión en tecnologías limpias, pero también busca, ¿verdad?, ir más allá igualmente con disminuir los subsidios a los combustibles fósiles, que estos países miembros, ¿verdad?, se comprometan con reducir o eliminar estos subsidios y también estándares voluntarios de ecoetiquetado que busquen principalmente ¿verdad?, la visibilidad para el consumidor y la trazabilidad precisamente de lo que les mencionaba previamente, de que son productos que cumplen con estándares. Entonces, vemos que en realidad es un acuerdo vivo, ¿verdad? Va a estar abierto a que se unan otros miembros de la OMC y en constante revisión, pero es un esfuerzo único, ¿verdad? Y para mí es realmente valioso que Costa Rica, ¿verdad?, sea parte de esta iniciativa y que sea un ejemplo para el mundo de que este compromiso puede ir más allá, ¿verdad? Como les decía, es realmente un acuerdo único en su naturaleza, ¿verdad? Y va a vincular, y también es el primero que vincula precisamente estos temas ambientales y también comerciales. Ahora, ¿cuáles retos se plantean? Igualmente, como vimos antes, lo que es la necesidad de medición, ¿verdad? Porque entonces hay que estandarizar todo el tema de trazabilidad, de medición de emisiones, de adaptación de procesos productivos, logística y demás, pero son esfuerzos que poco a poco se van a ir llevando a cabo en las diferentes áreas que integran el acuerdo. Perdón.
Ahora bien, otro tema que también es importante que conozcan son los capítulos ambientales y laborales en los acuerdos de comerciales de Costa Rica, que son principalmente tenemos dos acuerdos que posteriormente pueden revisar, ¿verdad? En el CAFTA y en el ACUE, en donde, ¿verdad? Como hemos visto en otros cursos, ¿verdad? Hay acuerdos de primera generación, segunda generación y los más recientes. Estos acuerdos, ¿verdad? Conforme van agregando temas en sus estructuras, son cada vez más novedosos. Entonces, realmente vemos que estos dos acuerdos sí son novedosos en su naturaleza porque van más allá, ¿verdad? Entonces, no se queda solamente un tema de cooperación internacional, sino que ya hay compromisos de cumplimiento a nivel del texto del tratado. Entonces, ¿qué pasa? Que en esto, por medio de estos acuerdos, el país se compromete a cumplir con su ley ambiental y con su ley laboral y no rebajar estos estándares para atraer comercio, ¿verdad? Entonces no pueden ser retroactivos en el cumplimiento de su ley, sino que hay un cumplimiento eh, sólido, digamos, y robusto en términos de cumplimiento. Vemos también que hay el tema de cooperación y fortalecimiento de capacidades. Entonces, en el marco de ambos acuerdos se pueden desarrollar fondos, programas, actividades técnicas para apoyar precisamente esta implementación. A nivel de los acuerdos, cada año, digamos, se reúne como la junta, digamos, o el órgano, perdón, encargado de la administración de estos acuerdos y se reúnen precisamente para dar seguimiento al cumplimiento del texto del tratado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas instancias se reúnen y específicamente para el cumplimiento de temas ambientales y laborales, discuten precisamente y comparan y comparten qué ha venido haciendo los países en términos de ambiente y de protección laboral. Entonces, por ejemplo, en el caso del ACUE, hay algo que se llama la Junta de Desarrollo Sostenible, que entonces se reúnen igualmente los países miembros del acuerdo y precisamente cuentan como qué es lo que han venido haciendo en términos de medio ambiente, de laboral y de producción, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es importante que lo conozcan. Hay como bien lo menciona acá, se llevan proyectos pilotos, se llevan capacitaciones, asistencia técnica. Entonces, realmente vemos que son instrumentos que no se quedan solo en el papel, sino que en la práctica están desarrollando iniciativas que fomenten el desarrollo sostenible, que fomenten los estándares laborales. Precisamente vemos que hay un mecanismo de gobernanza, como les mencionaba, estas comisiones que se reúnen y hay mecanismos también de cumplimiento y solución de controversias, no solo de diálogo y cooperación, sino que también se puede incluso implementar, digamos, sanciones o medidas de incumplimiento, ¿verdad? En el marco de estos acuerdos. Entonces, igualmente, esto está incluido en estos diversos capítulos. Si quieren revisarlo más a profundidad, pueden revisar ¿verdad? En el CAFTA el capítulo 17 y el capítulo 16 respectivamente. Y en lo que es el ACUE está en la sección del pilar comercial. Hay una sección específicamente para la Junta de Desarrollo Sostenible y ahí pueden ver precisamente el texto del tratado. Ahora también es importante que sepan, digamos, que hay otros acuerdos que también comprenden como estos mismos mecanismos, ¿verdad?, de cumplimiento ambiental y laboral. Por ejemplo, en el USMCA, que es el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, también hay, ¿verdad?, tienen ciertos capítulos con obligaciones exigibles y mecanismos de cumplimiento relacionados con violaciones a temas laborales, mecanismos de sanción como más robustos respecto a otros acuerdos. Vemos que también hay un acuerdo, el CETA, que es entre la Unión Europea y Canadá, que también va a tener igual capítulos de medio ambiente y de trabajo relacionados, digamos, precisamente para fortalecer la cooperación entre estos países, mecanismos de consulta, pero hay mucho énfasis en lo que es la cooperación y la participación entre los países. Y finalmente el CPTPP, ¿verdad? Que también igualmente tienen capítulos que requieren cumplimiento
de estos estándares internacionales, y buscan no reducir los estándares laborales, no desproteger, ¿verdad?, a los trabajadores y más bien buscan como ir más allá y permitir, digamos, mayor protección y también hay mecanismos de solución de controversias entre estos acuerdos. Entonces vemos que en realidad acá hay una tendencia hacia más bien buscar una protección más profunda y un compromiso más sólido de parte de los países para poder favorecer al medio ambiente y favorecer los estándares laborales. Y precisamente esto favorece, digamos, todo el tema de medio ambiente. Finalmente, voy a pasar a la parte de oportunidades y riesgos hacia la competitividad. Y acá también me gustaría como que ustedes puedan, digamos, al final un poco comentar, ¿verdad? También ustedes qué ven, ¿verdad? Que si no hay alguno ¿verdad? Alguna oportunidad que no esté acá o algún riesgo que no esté acá, que ustedes se lo lleven como, mira, sí, en esto podríamos hacer esto y esto y esto a futuro, el país debería implementar esto, a nivel institucional se puede hacer esto, ¿verdad? Que ustedes sean críticos sobre cómo todo esto que hemos visto hoy nos afecta, ¿verdad? Como país o afecta a las empresas o afecta a las exportaciones, ¿verdad? A la producción. Entonces, que realmente ustedes sean críticos y vayan más allá de lo que yo les pueda decir hoy acá. Entonces, algunos riesgos, ¿verdad? Voy a empezar por los riesgos y luego voy a ir a las oportunidades, pero vemos que como riesgos, cada vez más estas normas se pueden interpretar como una barrera de acceso al mercado y como costos crecientes de cumplimiento, ¿verdad? Entonces vemos que, por ejemplo, lo que vimos de Carbon Border Adjustment, todo el tema de deforestación, todo el tema de debida diligencia, ¿verdad? Se puede interpretar como costos adicionales para las empresas porque deben cada vez más de cumplir con trazabilidad, transparencia, seguimiento, ¿verdad? Y también la generación de instancias institucionales que puedan también garantizar estos cumplimientos. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, pymes, ¿verdad?, que quieran exportar, van a tener tal vez ciertas dificultades para garantizar este cumplimiento a futuro. ¿Verdad? Y también en otros, no solo pensemos en Costa Rica, pensemos en países en desarrollo que tengan menos recursos y mayor dificultad, que para ellos también va a ser una carga institucional y una carga adicional a las empresas, digamos, entonces al final va a afectar el comercio en general. Perdón. Luego, siguiendo también los temas, está la fuga de carbono que les mencionaba, ¿verdad? Porque entonces acá podemos ver una distorsión en temas de competencia. Porque si una jurisdicción, como les decía, impone regulaciones más estrictas de emisiones y otras jurisdicciones no imponen estas restricciones, entonces el costo se va a trasladar a los lugares con menor costo ambiental, ¿verdad? Entonces al final van a perjudicar, digamos, el objetivo medioambiental y ciertos países van a tener ¿verdad?, que asumir estos costos y cumplir con estas normativas y otros tal vez no. Entonces vemos que por ahí hay ciertas tensiones comerciales, y tal vez estos ajustes fronterizos se pueden ver como barreras no arancelarias, digamos, en términos de comercio internacional. Vemos que hay también, como les decía, temas de fragmentación normativa, complejidad y barreras para pymes, porque en realidad el cumplir con ecoetiquetas, el cumplir con términos de debida diligencia, el cumplir con el reporte de sostenibilidad, ¿verdad? Hay ciertas pymes que tal vez no cuentan con los recursos para poder asumir estos costos y esto les va a generar un obstáculo de cara a ingresar a otros mercados potenciales en donde podrían tener una oportunidad. Entonces, aquí vemos como ciertas barreras para lo que son pymes. Vemos también todo el tema de riesgos físicos y de transición, lo que les decía, por ejemplo, de países pequeños en donde el cambio climático realmente les afecte, ¿verdad? Que hayan, por ejemplo, una sequía o una inundación en un campo de producción, ¿verdad? En cultivos va a hacer que se pierda toda esa producción. Entonces realmente viene a afectar a las empresas, pero también la producción general como país. Puede a nivel de logística, por ejemplo, vemos que puede afectar rutas de comercio, puede afectar a los puertos, puede afectar tanto el transporte marítimo como aéreo, ¿verdad? Entonces realmente el cambio climático
supone un riesgo ante en general el comercio internacional, y es un riesgo al cual nos debemos de adaptar, pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros como país o como empresas? Prever estos riesgos y poder buscar soluciones, digamos, de adaptación para poder, contrarrestarlos. También vemos que hay riesgos reputacionales y de cumplimiento. De nuevo, somos realmente afortunados de estar en un país con estándares ambientales robustos, pero realmente, ¿verdad? Estos estándares deben de ser garantizables, deben de ser transparentes, entonces las empresas deben de velar siempre por este cumplimiento, ¿verdad? Porque al final y al cabo esto, digamos, realmente les da la oportunidad de poder insertarse en mercados en donde estas tendencias sí son relevantes y el seguimiento y el cumplimiento realmente importa. Ya moviéndonos un poco más a las oportunidades. ¿Qué pasa si una empresa realmente cumple, si realmente, verdad, se encarga por dar esta trazabilidad? Bueno, puede acceder a nuevos mercados, se tienen un diferenciador, ¿verdad? A nivel competitivo. Entonces, vemos que en realidad la tendencia creciente de consumo de bienes y servicios verdes, en realidad, ¿verdad? Ha venido en crecimiento en los últimos años. Entonces, estas empresas que logren adaptarse y que logren cumplir con estos estándares internacionales, va a tener una gran ventaja en estos mercados, porque también, ¿verdad? Hay países que van a buscar también desarrollar estos productos, ¿verdad? Energías limpias, bienes ambientales o servicios, ¿verdad? Y poder diversificar su economía. Y tal vez ustedes digan, bueno, pero Costa Rica tal vez no puede producir tecnología limpia, ¿verdad? O así. Pero ¿qué pasa? Que tal vez, por ejemplo, Costa Rica puede enfocarse en servicios. Relacionados, digamos, qué sé yo, servicio de mantenimiento a torres eólicas, ¿verdad? O servicios que brinden a empresas que producen bienes ambientales, ¿verdad? Entonces es ver oportunidades de cómo insertarnos, ¿verdad? En este ecosistema sostenible. Vemos que la innovación, la eficiencia y la reducción de costos a mediano y largo plazo es fundamental. En general, digamos, aquí tenemos una oportunidad, pero también un reto. Costa Rica, en el último dato que revisé, invierte un 0,3% del Producto Interno Bruto de investigación y desarrollo. Países de la OCDE invierten más de un 2%. Entonces, vemos que aquí hay un reto de que como país, ¿verdad? Deberíamos de poder invertir en innovación para poder a largo plazo ver resultados a nivel de una mayor diversificación de la producción, que no solo nos quedemos en productos de menor valor agregado, sino que vayamos hacia productos de mayor valor agregado, con mayor componente de conocimiento, con mayor componente de investigación e innovación, ¿verdad? Entonces, esta transición verde también nos impulsa a poder innovar en productos, a poder innovar en servicios, ¿verdad? Mediante estas tendencias, que podamos incorporar la economía circular, que podamos, no sé, ver, por ejemplo, lo que es la logística inversa, que es precisamente de lo que trata este curso. Entonces, aquí de verdad yo les insto a ustedes a que desde este curso ¿verdad? Como que tengan esta espinita de investigar más, de conocer más del tema, de poder ver cuáles son las tendencias, qué es lo que está saliendo, cuáles son las necesidades de las industrias, de las empresas, como poder siempre tener este criterio, ¿verdad? Que la universidad nos implanta de poder ser críticos en cuanto hacia dónde vamos y qué podemos hacer. También otro tema de oportunidad es el acceso a financiamiento verde y capital internacional. En términos ambientales, ¿verdad? Internacionales, hay muchos fondos de financiamiento verde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí cuesta como, ¿verdad? Acceder a ellos en cierta forma, porque buscan criterios muy específicos de ESG, ¿verdad? De sostenibilidad precisamente.
Entonces las empresas tienen que demostrar de que tienen, ¿verdad? Las mejores condiciones para poder acceder a, a este financiamiento, pero ¿qué fomenta ese financiamiento? Precisamente el desarrollo de tecnología, lo que es la modernización de operaciones, ¿verdad? Una empresa que tal vez quiere mejorar un proceso y hacerlo más sostenible, que quiere buscar una reducción en consumo eléctrico, una reducción en consumo de agua, que busca proteger el medio ambiente, ¿verdad? Entonces vemos que en realidad sí hay oportunidades, sí no son, sí son, ¿verdad?, retadoras y demás, pero sí existen. Vemos también lo que es la integración de cadenas de valor verdes, sostenibles y resilientes. Entonces, igualmente, acá vemos que el punto focal es precisamente la trazabilidad y la resiliencia, ¿verdad? Una empresa que se pueda adaptar ante riesgos climáticos, ante dificultades, ¿verdad? De operación o ante incluso temas regulatorios, ¿verdad? Estas empresas van a poder tener una oportunidad para insertarse en estas cadenas globales de valor verdes. Igualmente, ¿verdad? Requiere, digamos, mucha resiliencia, ¿verdad? Y mucho cumplimiento y transparencia en los procesos y diversos temas operativos. Y finalmente, lo que es la mejora de la reputación, lo que es la marca país y un efecto multiplicador, ¿verdad? Vemos que países como Costa Rica, con un perfil y una vocación en sostenibilidad, va a tener oportunidad de poder atraer inversiones, poder generar exportaciones de valor añadido, poder fomentar el turismo, ¿verdad? Pero no un turismo masivo, sino un turismo cada vez más focalizado, personalizado en el consumidor consciente, ese consumidor que busca proteger la naturaleza, que busca consumir local, ¿verdad? Que fomenta el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Tal vez un turismo más enfocado en hoteles boutique, ¿verdad? Que están más conscientes, digamos, de la protección en general. Entonces, estos son como, ¿verdad? Como les decía, algunos riesgos y oportunidades para que ustedes se los lleven, para que puedan meditar en ellos y que tal vez también, digamos, los puedan implementar en otros cursos, en otros análisis, ¿verdad? Sé que la profe siempre los motiva muchísimo para que desarrollen investigaciones en estos temas y hay muchísimo que se puede desarrollar. De verdad les digo que, ¿verdad? Si nos comparamos, por ejemplo, con otros países, ¿verdad? En temas de investigación y desarrollo nos quedamos cortos, entonces tal vez incentivarlos a que desde sus espacios, ¿verdad? Ahorita que están terminando la carrera, que pueden empezar a ir diseñando su tesis, que puedan realmente implementar estos temas de logística inversa, de economía circular, ver cómo el comercio se va a ver impactado. Esto es una pincelada realmente lo que les di hoy y rápido para que, para que pudiéramos cubrir la mayor cantidad de temas, pero realmente hay mucho que pueden ver detrás, ¿verdad? Pueden analizar estadísticas de cómo ha venido creciendo el comercio de bienes y servicios medioambientales, pueden ver realmente cuáles otras tendencias tienen otros países, comparar a Costa Rica con otros países que están haciendo bien su trabajo, ¿verdad? En términos de protección, en términos de adaptación o mitigación, ver, ¿verdad?, cómo pueden implementar el tema de conducta empresarial responsable con términos de debida diligencia y cómo esto, ¿verdad?, beneficia al comercio en general para las empresas. Qué temas de normativa les interesan, ver todo el cumplimiento, ¿verdad? O sea que de nuevo ustedes sean críticos en estos temas y que ante estas tendencias en realidad lo vean como una oportunidad para desarrollo y para que seamos personas conscientes que tengamos como esta conciencia ambiental y sostenible en todo momento. Entonces, de verdad que, bueno, hasta aquí llego. Pero abro también el espacio para que si ustedes tienen no solo consultas, sino comentarios, observaciones o así, son súper bienvenidos. Muchas Muchas gracias, María José, gracias por por exponer. Estoy escuchando un poquitito de eco, ¿no? Por venir a contextualizar la sostenibilidad en Costa Rica y en el mundo, sobre todo con un enfoque con especial interés desde nuestra carrera y desde la óptica de la disciplina. Muchísimas gracias. Claro que sí, tenemos por acá.
personas estudiantes del curso, que estoy segura que ya han ahondado en algunos de estos temas. No da tiempo porque esto es muy amplio y María José hizo un esfuerzo inmenso en hacer una excelente transposición didáctica de temas demasiado amplios y venir a resumirlos. Entonces, les agradecemos. Si tienen consultas, pueden abrir el micrófono, pueden participar o también las pueden escribir en el chat. ¿Alguna consulta? Aprovechen. ¿Qué dudas les surge? Aprovechemos a María José. ¿Algún comentario? Te cuento, María José, que sí tenemos, bueno, se van a defender algunos temas pronto sobre estas temáticas y tenemos aquí terciarias también, no específicamente tal vez enfocadas, tal vez con temas más, con otros enfoques de la carrera, pero sí un poco relacionados y estoy segura que también estos conocimientos les ayudaron muchísimo. A ver, Ujú. cuéntenos, participen. ¿Quién tiene alguna consulta? Igualmente, profe, si alguien más igual quiere ahondar en algún tema, ¿verdad? O quisiera como que le brindemos más información, ¿verdad? Igual, bienvenido sea. Para mí de verdad que es un gusto poder aportarles. Muchísimas gracias. Veo que hay Pareciera que, ajá, ajá, en el chat creo que hay una pregunta. ok, te lo hicieron a Dice, vos. ajá, ¿cómo pueden los acuerdos internacionales integrar mecanismos vinculantes que garanticen el cumplimiento de estándares ambientales y laborales sin generar desventajas competitivas para los países en desarrollo? No, una excelente pregunta de Jairo Navarro. Y precisamente, digamos, les doy el ejemplo de CAFTA-DR, ¿verdad? De CAFTA-DR, en donde hay, digamos, no es solamente garantizar el cumplimiento de estándares ambientales, sino que hay un tribunal ambiental. Entonces, los diferentes países, ¿verdad? O incluso individuos pueden someter a estos tribunales ambientales sus controversias, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? El Tribunal Ambiental tiene un registro de casos y demás y jurisprudencia al respecto, en donde ha llevado casos que, por ejemplo, no sé, hubo una degradación de un manglar, ¿verdad? O que se irrumpió, digamos, la protección de ciertas especies protegidas, ¿verdad? Entonces pueden llevar estos casos, someterlos a este tribunal y hay, ¿verdad?, una resolución judicial, por así decirlo, vinculante, en donde sí se garantiza que ese país entonces cumpla con los estándares ambientales y laborales en el marco del tratado, ¿verdad? Entonces es un mecanismo alterno de solución de diferencias en donde no solo no, es verdad, va más allá porque entonces no solo poner la denuncia ante el país, ¿verdad?, en cuestión, sino que usted la puede poner en el marco del tratado porque a nivel multilateral, digamos, los países ya se comprometieron, digamos, a cumplir con sus estándares medioambientales y laborales. Entonces, realmente sí es, me parece que es un mecanismo vinculante bastante efectivo, porque vemos que en la práctica sí ha venido funcionando. De hecho, que si gustan pueden como investigar un poco más sobre este tribunal, pero en el marco del CAFTA está establecido. Yo sé que tal vez en el texto del acuerdo no está, pero sí tienen como un espacio aparte y si no me equivoco estaba en Guatemala establecido como la sede de administrativa, por así decirlo. Veo que también hay una pregunta de ¿el perfil sostenible le da a Costa Rica una ventaja competitiva sobre otros países no tan verdes en cuanto a inversión extranjera directa? Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Cuando las empresas, ¿verdad? En temas de inversión, tal vez es importante recordar, ¿verdad? Que de acuerdo al objetivo que tenga la empresa, así es donde va a establecer su operación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay empresas que lo que buscan es en realidad ingresar a un mercado específico, ¿verdad? Tener un mayor alcance del mercado en donde se está instalando. O hay países que lo que buscan, digo, perdón, empresas que lo que buscan es tener acceso a ciertos recursos, minerales o así. En el caso nuestro, ese no es nuestro caso porque no tenemos como la explotación mineral,
Pero entonces, ¿por qué nosotros somos competitivos? Y realmente eso es un valor diferenciador. Somos un país con seguridad jurídica que cumple con estándares medioambientales y con esta vocación sostenible. Entonces, hay empresas que dentro de su estrategia, sostenibilidad o dentro de sus objetivos estratégicos está reducir sus emisiones, poder establecer, ¿verdad?, metas específicas en términos de medio ambiente. Entonces, al instalarse en Costa Rica, es un país que es coherente y alineado con su propia estrategia interna. Entonces, claro que le da un valor agregado porque realmente se están estableciendo en un país en donde su inversión va a estar protegida, van a tener seguridad jurídica, pero a la vez están contribuyendo y vemos que, por ejemplo, también tenemos la matriz eléctrica renovable. Entonces, ellos pueden poner en sus objetivos que su producción establecida acá, ¿verdad? Es fundamentalmente con fuentes renovables. Entonces, por supuesto que es un elemento diferenciador en términos de inversión. Muchas gracias. No tengo más preguntas en el chat. Tenemos chance para una última pregunta. Adelante, Valeria. Hola, buenas noches. Yo no tengo ninguna Buenas consulta, noches. pero quería agradecerle mucho por la charla, que fue muy enriquecedora y como dijo la profe, que nos va a ayudar mucho para todo lo de nuestro proyecto de graduación. Así que le agradezco mucho. Con Mu- muchísimo gusto. De nuevo que el placer es todo mío estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Valeria, María José. Si entonces no tienen alguna consulta adicional, no hay ninguna en el chat, les agradecemos mucho por su tiempo, especialmente a María José por acompañarnos y venir a compartir el día de hoy todo su conocimiento y su experiencia. Y les agradecemos a ustedes por haber participado. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. A ustedes, buenas noches.